Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle una vez más al Padre de Gloria, nuestro Santo Salvador, que nos limpie, que quite todo enojo, toda pereza, toda ira, todo aquello que venga en su corazón, en su mente. Dígale: Señor bendito, límpiame. Dígale: Señor, yo reconozco, porque si no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, pues no vamos a poder recibir esa gracia de su sangre bendita y su sanidad. Amén. Bendito, santo, eterno y maravilloso Dios, glorioso Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por la salud, por las fuerzas, Señor. Gracias porque has sido tú quien ha abierto nuestro camino para poder llegar hoy aquí, Señor, y recibir tu bendición, Padre. Gracias porque nos haces fuertes para poder valorar el trabajo que has hecho, oh Dios y Padre nuestro, para poder ser bendecidos en esta mañana. Hoy queremos, Señor, acercarnos al trono de la gloria, a tu presencia, pero no con esta inmundicia, no con esta maldad, no con esta perversidad, no con este corazón duro, con esta mente entenebrecida, con estos ojos ciegos, con estos oídos sordos, Señor, con estas manos y estos pies sucios. No, así no, Señor, no eres digno de merecer algo así, Padre. Tu palabra dice que tú eres santo, santo, santo. Y por eso, Señor, y por el mandamiento de santificarnos, hoy nos desnudamos delante de tu santa presencia. Hoy nos despojamos, Señor, de esas vestiduras de pecado, de muerte, de perversidad, de malicia, pecados del espíritu, del alma, Señor, de la carne. Hoy reconocemos, Padre, que de pensamiento, palabra, Señor, obra y omisión hemos hecho lo malo delante de tus santos ojos, Señor Jesucristo. Y te pedimos perdón a nuestros pecados. Hoy renunciamos a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu de sueño, de cansancio, de apatía, de religiosidad, de costumbre. A todo espíritu de muerte, Señor, que se vaya de nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Hoy nos desnudamos, Señor, de esos vestidos impuros, de maldad, inmundicia, espíritus de perversidad, de flojera. Rasgamos esos vestidos, Padre Santo, y como está escrito en tu palabra, dice que a ti, Señor, que a ti te pidamos, Padre Celestial, ese oro, ese aceite, ese perfume, esas vestiduras. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo, cíñenos de vestiduras blancas, vestiduras, Señor, de santidad, de pureza, vestiduras que nos dignifiquen delante de tu gloria, Padre eterno. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, con esa sangre gloriosa, bendita, viva, Señor. Cúbrenos, límpianos, sánanos, santifícanos en esta mañana, en esta hora, Padre, para que tu palabra bendita se siembre en nuestro corazón, para que entendamos, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, que de nada sirve venir a escuchar tu palabra si no le estamos declarando. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a ser hacedores de esa palabra santa, Padre. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, por toda tu iglesia, por esta casa de oración, por aquellos que indignamente, Señor, han participado de tu cuerpo y tu sangre y ahora están enfermos, Padre Celestial. Rogamos, apelamos a tu misericordia por ellos, Señor Jesús, para que puedan recibir tu sanidad, que entiendan, Señor, su pecado, que entendamos nuestro pecado, Señor Jesús. Renunciamos, Señor, al viejo hombre. Yo renuncio, Señor, a Guillermo de la Garza. Declaro que este hombre no tiene parte ni suerte en este lugar. Señor, que tú eres quien ha resucitado en mi vida
mi Señor, y yo me rindo a ti, Señor, me entrego a ti, espiritual, mi cuerpo, mi dulce Jesús, pongo en tus benditas manos, en tu santo altar, para que tu fuego se encienda, consuma, Señor, todo lo que venga del hombre, Padre Celestial, y se levante, Señor, la gloria de tu santo nombre y tu Espíritu bendito hablando a través de mí. Me uno, Señor, por la fe y la palabra. Me uno a ti, yo declaro que tú y yo somos uno solo, mi Señor Jesucristo. Y ruego por los que han de recibir esta palabra, porque como enviada del cielo la reciban, Señor, y no solamente la reciban, sino que también la pongan por obra, Padre Celestial. En tus manos estamos, Señor. Tu santa palabra dice que todo en tu tiempo es hermoso. Amén. Ayúdanos a gozarnos en esa hermosura, Padre bendito. Hoy te damos las gracias, Señor. Declaramos la presencia de tus benditos ángeles, Señor, en este lugar, contendiendo contra todo espíritu inmundo, Señor, contra todo espíritu que venga a traer, a sembrar, Señor, semillas de robo, muerte y destrucción. Señor, anulamos, debilitamos, cancelamos toda la obra del enemigo, Padre Celestial, y declaramos tu palabra, declaramos que nada nos tocará, que nada nos dañará, porque así lo has declarado tú, Señor, y todas las cosas están sujetas a tu autoridad. Declaramos en el nombre de Jesucristo nuestra supremacía sobre el reino de las tinieblas, del mal, nuestra autoridad sobre ellos, Señor, y lo ponemos por estrado de nuestros pies, bajo nuestros pies hollados, quebrantados, humillados, debilitados en el nombre de Jesucristo. Y sea tu precioso Espíritu llenando este lugar y haciendo tu obra, Señor, ministrándonos conforme a tu propósito por el cual nos has llamado. En el santo y poderoso nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, se haga tu voluntad en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Vaya, por favor, buscando el libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 9 en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 9, en el nombre poderoso de Jesucristo. El gozo es el tema que en esta mañana Dios nos quiere hablar. Qué importante es esta virtud, porque es una virtud poder estar gozándonos, sentir el gozo del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 9, en el nombre de Cristo Jesús, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que siendo Dios, no se aferró a esa naturaleza, a esa grandeza, sino que se rebajó, se humilló, hacerse a semejanza de hombre, y hecho en semejanza de hombre, se entrega al peor castigo que cualquier persona en este mundo pudiera vivir o soportar. Pero
le voy a leer el versículo 5 en otras versiones. El versículo 5 dice: piensen entre ustedes de la misma manera que Cristo Jesús. Esa es una versión. Otra versión dice: la actitud de ustedes debe ser la de Cristo Jesús. Otra versión dice: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Otra versión dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Otra versión más dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Otra versión dice: hay en ustedes la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Y otra versión dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Por qué le leo estas diversas versiones del mismo versículo? Para que haya una mayor claridad en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice el Señor por boca del apóstol Pablo que pensemos y actuemos de la misma manera, del mismo modo, como hijos amados. Igual que Dios amó a Jesucristo, nos ha amado a nosotros, y dice: piensen y actúen de la misma manera. No ensoberbeciéndose, no engrandeciéndose, sino en una acción humilde. Pero vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que llevó al Señor Jesucristo, qué inspiró al Señor Jesús y a sus apóstoles a menospreciar sus vidas. ¿Qué es el gozo? ¿Y por qué es tan importante, en la vida de un hijo, de una hija de Dios? ¿Por qué es tan importante que nos enfoquemos en uno de estos frutos? Ahorita vamos a verlo, del Espíritu Santo, ¿sí? Primeramente, ¿qué es el gozo? Vaya por favor al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es el gozo? Es un fruto, es una virtud única y exclusiva del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros, aunque el mundo nos diga que el gozo es una alegría muy fuerte, no vamos a vivir la verdadera plenitud del gozo si el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Si no nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, no podemos recibir el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, pues tampoco vamos a vivir el gozo. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Ahora, el orden, acuérdese que para Dios, dice Pablo, tenemos un Dios de orden. No podemos comenzar una vida en Cristo sintiendo templanza y después benignidad y luego paciencia. No. El orden es importantísimo, ¿sí? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida? Pues primeramente, Dios a todos nos ha concedido la virtud del amor. Es decir, que si no hay amor en mi vida, tampoco se puede manifestar el gozo. Si en mi vida no hay gozo, tampoco va a haber paz. Si no hay paz, no va a haber paciencia.
Si no hay paciencia, no va a haber benignidad. Si no hay benignidad, no habrá bondad. Si no hay bondad, no habrá fe. Si no hay fe, no habrá mansedumbre. Y sin mansedumbre no habrá templanza. Es que el orden también, nos lo ha dicho muchas veces el Señor, es importantísimo que nosotros leamos las Escrituras y veamos cómo Dios ha ordenado las cosas. Y entonces, ¿sí? Vemos que dice la palabra, mas el fruto del Espíritu Santo, primeramente es amor. Y es uno de los frutos que trabajamos mucho. Nos preocupamos mucho, el amor por el prójimo, el amor al Padre, por nuestra familia, por las personas, les predicamos, les hablamos. A veces insistimos en personas que no deberíamos de insistir. Pero los demás frutos están muy ignorados y este es una virtud del Espíritu Santo. ¿Por qué es una virtud del Espíritu? Porque no importa en qué condición nos encontremos. Es lo mismo que la paz. En el mundo se tiene entendimiento por paz como la ausencia de conflicto. Pero la paz que Dios nos da es que dentro de ese conflicto vamos a tener tranquilidad. Asimismo el gozo. No tenemos que solamente deleitarnos o solamente sentirnos contentos cuando las cosas nos agradan. Cuando el gozo del Espíritu Santo está en nuestra vida, aún en las cuestiones difíciles y duras, se va uno a alegrar. ¿Qué nos dice la Escritura de Pedro y Juan cuando fueron azotados por primera vez? Salieron gozosos. No salieron llorando, no se salieron quejando, no salieron reprochándole al Señor, oye, venimos a predicar tu palabra y así nos pagan. No, dice que se sintieron gozosos por haber sido dignos de ser azotados. Entonces no es el gozo que yo creo o el gozo según el mundo, sino el gozo del Espíritu Santo, el que tengo que estar preocupado, el que tengo que estar pidiéndole a Dios en mi vida. ¿Sí? Bíblicamente el gozo se entiende como una virtud única del Espíritu Santo. Nadie puede sentir verdadero gozo si el Espíritu Santo no cohabita con esa persona. ¿Sí? El gozo, que podría entenderse como la máxima y permanente expresión y sentir y alegría, solo puede ser ministrada o transmitida por la presencia del Espíritu Santo. Así como también cuando se contrista el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos algo inadecuado, el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra parte sensible, y nos damos cuenta, gracias por el Espíritu de Dios, porque cuántos pecados cometíamos antes de Cristo y no nos dábamos cuenta, pensábamos que estábamos bien. Siempre culpábamos a las demás personas. Es que yo soy así por culpa de ellos, me hacía el inocente. Pero ahora por el Espíritu Santo en nuestra vida, nos damos cuenta que quien tomó la decisión de pecar fui yo, el único culpable soy yo. Y asimismo, el gozo del Espíritu Santo es una máxima plenitud, por eso dice que lo exaltó hasta lo sumo. Le dio la grandeza en todo. ¿Por qué? Porque humilló su vida. El Señor Jesucristo. Pero es que el gozo, el entendimiento, la palabra, la profundidad de las cosas de Dios, no tenemos que estarlas queriendo alcanzar o entender según nuestra mente humana. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. La Biblia es más que suficiente, es un libro suficiente en sí mismo. No necesitamos teologías. Si acaso discernir algunas palabras
Para mayor claridad, como hace un momento le repetía yo diversas versiones del mismo versículo, para que hubiera una claridad de entendimiento en nuestra mente. Pero si el Espíritu Santo no está trabajando en mi vida, pues cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, entonces, ¿qué es lo primero que nos pasa? Nos entristecemos, nos rebelamos contra Dios, nos enojamos contra el Señor. Señor, ¿por qué? Nuestro clásico, ¿por qué? ¿Quiénes somos para pedirle cuentas a Dios? Y lo cuestionamos por ignorancia, amado hermano. Por ignorancia, porque si fuéramos sabios, le daríamos la gloria en cada prueba, porque hay un dicho mundano que es bien cierto, que dice que lo que no te mata te fortalece. Es que Dios te pone pruebas para fortalecerte, para hacerte más sabio, más entendido, más paciente, no para lastimarte, no para dañarte, no para jugar contigo, no para derribar tu fe. Para eso son las pruebas. Yo creo que si de verdad entendiéramos para qué son las pruebas, deberíamos vivir pidiéndole a Dios pruebas y no bendiciones o cosas materiales. Señor, si esta prueba me va a hacer más sabio, amén, gloria a Dios. La próxima vez que el enemigo trate de engañarme, ya le va a costar más trabajo. La próxima vez que el enemigo entre en mi casa, Señor, yo lo voy a ver. No va a entrar nada más porque sí. Pero es que entonces el gozo del Espíritu Santo verdaderamente no está levantándose en nuestra vida. Romanos capítulo 14, versículo 17, por favor. Romanos 14, 17 dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Es decir, que si el reino de Dios está donde nosotros estamos, ahí va a haber justicia, va a haber paz, y no importa qué situación estemos viviendo. No importa si estamos comiendo un plato de sopa, estaremos gozosos y agradecidos con el Padre. No importa si fuera de nuestra vida el mundo se está cayendo a pedazos, porque ahora resulta que ya volvió el COVID y volvemos a preocuparnos y otra vez al cubrebocas. Hace tiempo le decía yo a una hermana: oye, ¿cómo está la cosa por allá? Porque yo leí que iba a ser obligatorio aquí en Ecatepec el cubrebocas. Y me decía: ay, es que yo de todas maneras me lo pongo porque me miran muy feo. Imagínese usted, amado hermano. ¿Usted cree que esa persona va a poder soportar una humillación, el ser vituperada, si le preocupa que no la vean feo? De verdad, yo quisiera que esas experiencias me pasaran a mí. Pero por la gloria de Dios, a mí la gente ni se me queda viendo ni me dice nada, Yo quisiera que me dijeran algo para defender mi fe, ¿no? Pero no me pasa. Yo no sé si la cobertura de mi Dios sea por eso, no sé, no quiero exaltarme ni menospreciar a nadie. Pero imagínese usted, si porque lo miren feo va a seguir la corriente del mundo, ¿a dónde va a dar? Pues que me miren feo, mientras no me puedan obligar con la pena, amado hermano. Es que no estamos marcando una diferencia verdaderamente.
¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? ¿Dónde está ese valor que tenemos que enfrentar? Y usted se va a dar cuenta qué tan importante es el gozo del Espíritu del Señor en nuestra vida. Sáltese al 15:13, por favor. Dice la palabra: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Que Dios nos llene. Una vez más, el gozo no lo vamos a adquirir por estar buscando cosas agradables, por estar viendo quizá la televisión, quizá ir al cine, convivir con la familia. Eso solamente nos va a dar un estado de ánimo, un tiempo agradable a nosotros. Pero dice la palabra: y el Dios de esperanza, ¿quién nos tiene que llenar? ¿A quién le tenemos que pedir el gozo? A Dios. A Dios. Dice: lo llene de todo gozo y paz en el creer. Creer en las cosas, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez más, si no está el Espíritu Santo, no hay gozo. Es que también nosotros tenemos que avivar y cada día alimentar y fortalecer esa intimidad con el Padre. Lo digo para gloria de Dios. Pero el Espíritu Santo ha puesto esa palabra, esa oración en mi despertar. Señor, no sea con mi carne, con mis fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo en mí. Y el Señor responde, amado hermano. Y el Señor va a responder inmediatamente. Primeramente hemos entendido y tenemos que aceptar en nuestro corazón que el gozo de Dios, como hijos de Dios, porque no somos hijos del mundo, porque no hemos ido al mundo a buscar qué nos va a ayudar a vivir. Estamos en la casa de Dios. Hemos venido a la casa de nuestro Padre. Por tanto, pidamos y seamos entendidos de que las cosas de Dios nadie nos las puede ministrar sino el Señor. No seamos conformistas. Primero entendemos que el gozo del Espíritu solamente Dios nos lo puede ministrar. Ahora veamos por qué es tan importante vivir, alcanzar la plenitud del gozo del Espíritu Santo. Vaya por favor al libro de San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Primeramente importante, nadie me puede ministrar gozo sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Solamente Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? No se trata nada más de cubrir un requisito o de decir es que aquí habla de tus frutos, Señor, y pues tienen que estar en mí. No. Yo tengo que saber por qué el fruto del amor, por qué el fruto del gozo, por qué el fruto de la fe. ¿Cómo va a servir a mi vida y cómo voy a ministrar esos frutos del Señor? No nada más se trata de recibir, porque nos lo ha dicho el Señor, todo lo que Dios nos da, espera que nosotros le entreguemos frutos, que nos multipliquemos. Hablando del gozo, ¿por qué es tan importante? San Mateo capítulo 6, del versículo 30 al versículo 35, dice la palabra del Señor: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, todos estuvieron de acuerdo con Pedro. Todos dijeron: aunque tengamos que morir, no te vamos a negar, no te vamos a abandonar. Miren cómo incluso los apóstoles que habían pasado tanto tiempo con el Señor Jesús se atrevían a contradecirle. El Señor les estaba diciendo: ya está escrito, no se puede cambiar, no se puede modificar. Ustedes me van a negar porque ya está escrito. Y ellos pensaban en su mente, con su corazón: no, Señor, no nos importa si está escrito por el dedo de tu Padre. Nosotros no te vamos a negar. Todos los apóstoles estaban dispuestos a morir. ¿Pero qué pasó? Vaya al libro que sigue, al libro de Marcos, capítulo 14. San Marcos, capítulo 14, del 43 al 50, dice la palabra de Dios. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendan y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Y qué dice el versículo 50? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El Señor les había anticipado: ustedes me van a abandonar. No, Señor, aunque tengamos que morir, no importa, vamos a quedarnos pegados a ti. Y se cumplió la palabra del Señor. Dice que cuando llegó el momento, porque es muy fácil decir, pero lo difícil es hacer. Cuando llegó el momento, entonces todos sus discípulos huyeron. Ninguno hubo que se quedara, amado hermano. ¿Por qué los apóstoles no pudieron entregar sus vidas en ese momento como les había dicho el Señor? Como le habían dicho, perdón, al Señor. ¿Por qué no pudieron cumplir sus palabras? Habían visto hacer al Señor Jesucristo maravillas. Dice el apóstol Juan, y yo lo he dicho, para mí no es una exageración la del apóstol Juan. Él dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo en esos aproximados 3 años delante de ellos, ni aún en este mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Cuántas cosas gloriosas y maravillosas vivieron los apóstoles al lado del Señor Jesucristo. Y Juan es uno de los principales. Es uno de los principales, porque Juan, Pedro y Andrés, el hermano de Juan, nunca se despegaron del Señor. Si hay un testigo fuerte de los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo, ese es Juan. Y dice: si se escribieran las cosas, no cabrían los libros en este mundo. Juan se recostó en el pecho del Señor.
Juan sentía el amor de Jesucristo y aún así no fue suficiente para quedarse al lado del Señor. Dice la palabra que huyeron y lo dejaron. Ellos estaban confiando en su corazón, estaban confiando en su mente, en sus fuerzas, y le dijeron: Señor, no importa qué suceda, no te vamos a abandonar. Pero a la hora de la verdad, no pudieron. ¿Por qué? Porque aún su gozo no había sido completado. Porque el Espíritu Santo no había venido aún a ellos. Si el Espíritu Santo no había llegado a sus vidas, obviamente no había florecido, no se había manifestado el fruto del gozo en los apóstoles. San Juan capítulo 16, versículo 16, por favor. Ahora sí traemos muchas citas bíblicas, ¿eh? San Juan capítulo 16, del versículo 16 al 22 dice la palabra: todavía un poco, esto se lo dijo el Señor antes de ser entregado a sus apóstoles. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntan entre ustedes acerca de esto que dije, todavía un poco y me verán, y de nuevo un poco y no me verán. De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón y nadie les quitará su gozo. Nadie les va a quitar su gozo después de que ustedes vuelvan a verme. Qué importante es el gozo. ¿Por qué es tan importante? Los mismos apóstoles confiaron en sí mismos y nuevamente a la hora de la verdad se echaron a correr, dejaron a Cristo solo porque el Espíritu Santo no había llegado a sus vidas. Dice la palabra que hasta después que Él resucitó, los fue a visitar, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces, fue hasta entonces, porque después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos huyeron. Se fueron a esconder. Pensaron que nada más había pasado. No, era como todos. Le creímos, ya murió, ya lo enterraron y todo fue en vano. Dice la palabra que volvieron a ir a pescar. Pero cuando esta palabra se cumplió, cuando los apóstoles volvieron a ver al Señor Jesucristo, entonces comenzó el gozo en sus vidas. Y como dijo el Señor, nadie les quitará el gozo. Fue hasta que el gozo del Espíritu Santo los llenó, que fueron capaces, escuchen lo que le digo, hasta que el gozo del Espíritu Santo alcance la plenitud en cada uno, o alcanzó la plenitud en cada uno de los discípulos, fue cuando ellos fueron capaces y valientes para dar y aborrecer sus vidas. Primero le dijeron al Señor, a la hora de la hora no quisieron, pero ¿por qué después? Porque ya le ha venido el Espíritu Santo a su vida. Y le voy a leer cómo murieron.
los apóstoles. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte, ¿sí? Y regresó para servir como obispo en Edesa, en la Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X, según la tradición inglesa, porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, llamado el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Y escuche bien, cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Cuando fue líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución. Vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo Jesús. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el imperio romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Y mire esta información que obtuve, cómo termina, dice: quizá esto nos recuerde que nuestros sufrimientos aquí son un hecho menores en comparación con la intensa persecución y fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por la fe. ¿Qué llevó
¿Qué hizo el Espíritu Santo en los apóstoles para que, como uno de ellos dice, no saben cuánto estaba yo esperando esta hora feliz? Si lo juzgamos humanamente, carnalmente, podemos decir, ¿a quién? ¿En qué cabeza, en qué sano juicio puede pensar que la hora de su tortura, no la hora de su muerte, sino la hora de su tortura, va a ser feliz? Y si nosotros estamos pensando eso, ¿por qué cree que es? Porque no tenemos el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que vendrá la persecución. Y mucha iglesia de Dios está más preocupada por saber qué van a hacer cuando venga ese tiempo, a dónde nos iremos a esconder, qué vamos a comer, qué le daré a mis hijos, en lugar de decir, Señor, bendito seas por la persecución, llénanos del gozo de tu Espíritu Santo. Es que a veces estamos más preocupados por cosas que de veras, amados hermanos, no nos están beneficiando en nada. Es importante lo que estamos poniendo delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas vanas le estamos pidiendo a Dios en nuestra vida, y de las cosas importantes de su amado y bendito Espíritu las seguimos ignorando? Pero fue hasta que el Espíritu Santo completó el gozo. En una ocasión escuché un pastor que decía que hay dos cosas que no sabemos: cuándo nacimos o dónde nacimos por ahí, y cómo moriremos. Y yo honestamente estoy en completo desacuerdo con él. Porque si usted no sabe cómo y cuándo va a morir, es porque no le interesa. Dice el Señor, yo soy quien anuncio lo por venir. La Biblia testifica que Pedro ya sabía cuándo iba a morir. Pablo ya sabía cómo iba a morir, cuándo iba a morir. Pedro dice, el Espíritu me ha revelado que mi tiempo se ha acabado. Pablo lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los santos apóstoles? Simplemente la que nosotros mismos estamos marcando. Señor, ¿cuál ha de ser el fin de mis días? ¿Cómo he de terminar mi tiempo en este mundo? Yo quiero saberlo. Y el único que puede hacérmelo saber es tú. Y para poder soportar todo lo que está por venir, si es que Dios quiere que lo soportemos, necesitamos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ese gozo que nosotros debemos de sentir. Porque vemos a los apóstoles, todavía no estaba el Espíritu Santo en ellos. Pedro no se sintió gozoso porque corrió Juan. Cuando fueron a apresar al Señor, se echaron a correr. Sin embargo, después, cuando habían recibido el Espíritu Santo y los azotaron, se gozaron, salieron gozosos. Yo le he dicho muchas veces, amado hermano, o se necesita el Espíritu Santo, se necesita de plano estar loco, mal de sus facultades mentales, para que después de que lo golpeen, usted se levante contento. Pero yo creo en el grande amor de Dios. Yo creo que tal vez los apóstoles, para mí es una manera de ver personal, pero habían azotado a Pedro y a Pablo, y a Juan, y que estuvieran contentos. Eso quiere decir que no sentían dolor. Eso quiere decir, ¿sí?, que el gozo del Espíritu Santo anula las fibras sensibles de nuestro ser.
no solo las espirituales, sino también las físicas. Por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a entender lo que el gozo del Espíritu Santo hace en nuestra vida. El otro día escuchaba a mi hija que decía: ¿por qué me río cuando me pegan? ¿Y cuántas veces nos pasaba cuando éramos niños? O nos torcían la mano y en lugar de gritar, nos reíamos. O a veces cuando nos caemos o nos golpeamos, a veces nos golpeamos fuerte y nos da risa. Es que entonces está en nosotros la decisión, pero tiene que ser guiada por el Espíritu del Señor. Tenemos que estar preparados para lo que está por acontecer, y la única manera en que podamos vencer todas las dificultades que están por venir, si Dios quiere, es sintiendo el gozo del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, por favor. Dice la palabra del Señor: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Nadie puede alcanzar el menosprecio de su vida si el gozo del Espíritu del Señor Jesucristo no está activado en nuestra vida. No estamos trabajando en el gozo. Esto mismo fue lo que hicieron los apóstoles. Esto mismo está escrito, ¿para qué? Para la iglesia de Cristo. Por eso permanece hasta hoy esta palabra. ¿Cuál es el secreto de menospreciar nuestra vida hasta la muerte? El gozo. El gozo del Espíritu Santo. Regrese ahí mismo, Apocalipsis 2:10. Dice la palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, ¿es que entonces Jesucristo está mal? Es que comprobamos una y otra y otra y otra y miles de veces comprobamos que su palabra es verdadera, se cumple. Y aquí el Señor nos dice: no temas lo que vas a padecer, no huyas, enfréntalo. Y aquí todavía nos anticipa, le vuelvo a repetir: no nos enfrentamos, que nada nos sorprenda, y si algo nos sorprende es porque no estamos en comunión con Dios. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No temas a la muerte, porque cuando estás en Cristo, la muerte que tú vivas ha sido preparada por Dios y será gloriosa para tu vida. Y si el gozo del Espíritu Santo está en su máxima plenitud en tu vida, así como los apóstoles, en lugar de salir: ay, ¿te duele, Juan? No. Gloria a Dios. Dice: no temas, yo ya lo he preparado, todo lo tengo en la dirección que tengo de tu vida, en la que tú me brindas. Porque Dios no agarra y toma la dirección de tu vida sin tu consentimiento. Porque si así fuera, usted y yo estaríamos gozosos. Los frutos del Espíritu Santo estarían brotando por nuestra vida, no solamente en nuestra persona, sino a través de nuestra persona. Pero es que Dios toma la dirección de tu vida cuando tú se la brindas, cuando tú se la rindes, cuando tú la sometes, cuando tú y yo confiamos en Dios.
Es cuando decimos, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, no se haga con mis fuerzas, con mi corazón, con mi mente. No se haga con mi carne, sino con tu Espíritu Santo. Así sea mi día, así sea mi semana, mi mes, mi vida. Cuando tú le rindes tu vida a Cristo, entonces Él toma la dirección y dice, no temas. No importa cuán grande, cuán tormentoso veas. Para que uno de estos apóstoles le haya dicho, ¿no sabes cuánto esperaba que me torturaras? De plano estaba fuera de su cabal juicio. O estaba convencido por el Espíritu Santo que le dijo, ni un momento de dolor sufrirás. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado el terminar de nuestros días? Vemos la situación en el mundo y decimos, ay no, Señor, ya termínalo. Pero cuando estamos viviendo una situación agradable en el mundo, es cuando decimos, no, Señor, prolonga mi vida. No, es que prefiero seguir en la pachanga, prefiero seguir en mis deleites, en mis gustos. Es que todavía hay una inestabilidad emocional, mental en nuestra persona. Hoy le decimos al Señor sí, mañana no. Porque los frutos del Espíritu Santo no están operando, no están creciendo, no se están fructificando en nuestra vida, en nuestra persona. El gozo de Dios, imagínense qué magnitud tiene. El gozo de Dios no se limita solo en la tierra para los hijos, sino también en el cielo para sus santos ángeles. Es un sentimiento, es una virtud constante, ferviente del Espíritu Santo que llena los cielos y la tierra, que alcanza los cielos y la tierra. San Lucas capítulo 15, versículo 10. Dice la palabra del Señor, hablando de cuando un pecador se arrepiente, dice, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, los cielos y la tierra, cuando una persona se arrepiente, reconoce su maldad y reconoce que necesita la ayuda de Dios. Eso es el arrepentimiento, no nada más reconocer que estoy mal, sino que yo no puedo contra el pecado, que yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Cuando eso pasa, dice que hasta los mismos ángeles se llenan, sienten, viven el gozo del Espíritu Santo. Es entonces cuando el Espíritu Santo nos pone en unidad con una de sus maravillosas virtudes. Ahora, la parte importante, ¿cómo trabajar el gozo en mi vida? Qué importante es el gozo. Entender que no lo voy a encontrar en ningún lado. Saber que es la única fuerza, la única convicción que el Espíritu Santo me puede dar para enfrentar la tribulación, la angustia, la prueba. Pero no con tristeza, no con pena, no con quejidos, sino con la misma alegría con la que recibimos las cosas agradables. ¿Cómo trabajarlo? San Juan capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios, hablando de que Él es la vid y que separados de Él no podemos hacer nada, que es dicho en otras palabras lo mismo que estamos diciendo. Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo
El gozo del Señor Jesucristo esté en ustedes y su gozo sea cumplido, sea completo. Dicho en otras palabras con mayor claridad, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primera epístola del apóstol San Juan, del 1 al 4, dice: estas cosas les escribimos para que su gozo sea completo, sea cumplido. Las escrituras, la Biblia, el estar involucrándome en las santas escrituras va a empezar a generar, va a empezar a prosperar, va a empezar a hacer brotar y darle fruto al gozo que el Espíritu Santo quiere fortalecer, perfeccionar en mi vida. Dice: estas cosas les escribo para que su gozo se cumpla. Tienes que estar en las escrituras, para que entonces puedas verdaderamente darte cuenta de que Dios no te va a desamparar jamás, de que Dios, todo lo que pase en tu vida, si tú le cedes tu vida a Cristo, todo lo que pase, Dios va a tener cuidado de ti. Aún del tormento que humanamente podemos decir puedas vivir, también Dios estará ahí, dándote esa anestesia espiritual, esa anestesia física que tú necesitas para soportar lo que Dios quiere que soportes para gloria de su nombre. ¿Cuál es la reacción del Espíritu Santo cuando nosotros leemos las Escrituras? Allá adelante, tercera epístola del apóstol Juan. Tercera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4, dice el Señor, dice el Espíritu Santo, cuando tú lees de verdad de corazón, te involucras por amor a Cristo en su palabra, ahora el gozo es para Él. No es del Espíritu Santo para ti, sino de ti para Dios. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Que mis hijos andan en el testimonio que yo les dejé. Cuando tú y yo invertimos tiempo en la oración, cuando tú y yo invertimos el tiempo en velar, en reunirnos, en dejar las cosas que tenemos con el mundo para seguir las cosas de Dios, el Espíritu Santo se llena de gozo y dice: no tengo mayor gozo que ver y oír que estás haciendo lo que estás haciendo. Y si el Espíritu Santo se llena de gozo, ¿cuánto mayor gozo puede ministrarnos? Es que la palabra de Dios tiene un efecto tan poderoso, amado hermano, que la verdad es que no nos hemos verdaderamente enfocado en saber cómo perjudica, cómo beneficia, cómo afecta, no perjudica, cómo afecta nuestra vida. De qué manera tan gloriosa viene a traer la palabra del Señor a nuestro espíritu, a mi cuerpo, la bendición de Dios en nuestra vida. Dice: por esto les escribí. Por eso están escritas las cosas. Porque en las Escrituras está el gozo del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo se goza cuando tú y yo nos enfocamos en las Escrituras. Vaya, regrese por favor a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. 2 de Corintios 13, 11. Miren lo que el Espíritu Santo habla por medio del apóstol Pablo. Dice:
Por lo demás, hermanos, por toda tu manera de vivir, dice, tengan gozo. Es lo primero que menciona. Hemos hablado al principio de qué importante es el orden. Por todo lo que vas a hacer en tu vida, en lo primero que debes trabajar es en tu gozo, perfeccionándose y consolándose, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Es que si no hay gozo en mi corazón, si no hay gozo en mi vida, si yo me estoy quejando por las situaciones desagradables que están pasando en mi vida, ¿cómo espero que Dios esté conmigo? Por eso dicen por medio del apóstol Juan, por lo demás, hermanos, tengan gozo. Perfecciónense. Perfeccionen su vida, perfeccionen su gozo. Las virtudes del Espíritu Santo en ustedes, límpiense de toda esa inmundicia. El Señor Jesucristo es la revelación perfecta del ser humano. No tiene ninguna diferencia con usted y conmigo, sino que Él estaba preocupado en su perfección. Mientras que nosotros nos preocupamos por otras cosas pasajeras, falaces, que al final de cuentas van a perecer con este mundo. Nos decía en la velada del Señor que tenemos que vivir una vida hasta cierto punto normal, cotidiana, pero que la diferencia de esa vida de una persona fuera de Cristo a una persona en Cristo es precisamente que se preocupa primeramente por las cosas de su Padre. Si yo estoy bien con Dios, pues aún mis cosas personales se las tengo que poner en las manos de Dios. No hemos hablado, no importa qué tan ridículo se vea, amado hermano. Y le voy a dar un testimonio. Yo le estoy pidiendo a Dios, y el día de ayer se burlaba mi esposa. Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a hacer más grande mi pecera. Quiero una pecera más grande. Necesito un mueble, necesito una pecera más grande y muchos más peces. Señor, si me lo permites, te estoy pidiendo los medios, los recursos económicos para hacerlo. Si quieres. Si no, apacenta mi corazón y dame la paz para estar a gusto con lo que tengo. Es ponerle aún nuestros planes personales al Señor. No ignorar al Señor. Para que dice su palabra que hasta el día en que si Dios está de acuerdo conmigo y pongo esa pecera, el día que esté ahí, ese día va a ser hermoso porque todo en su tiempo es hermoso. Yo sé que mi Padre Celestial está por venir. Yo sé que es más importante el gozo del Espíritu de mi Padre en mi vida que mi pecera, pero no por eso la voy a excluir. Señor, pues si está bien, y como hemos dicho, Dios la quitará de mi corazón. Llegará un momento en el que ya me olvidaré de pedirle eso al Señor, lo borraré de mi mente porque ahora hasta planes tengo y pienso en cómo hacer y cómo pintar y poner. Pero más importante es el gozo. Esa es la diferencia. Viene el Señor, sí, pero no tenemos que estar angustiados, no tenemos que estar preocupados, no tenemos que estar pensando, ay, no vaya a ser que vaya a caer una estrella y me vaya a caer en la cabeza y hasta ahí llegó mi vida, mi vida. Pidámosle al Señor Jesucristo revelación, Padre bendito, ¿cómo será el fin de mis días? Digo, si le interesa. ¿Cómo he de terminar, Señor, mi tiempo en este mundo, Padre bendito? Y si ha de ser por medio de una tortura, Señor, entonces yo tengo que trabajar con mi gozo.
Porque dice el libro de los Salmos que cuán hermosa es la muerte de sus santos para Dios. Fíjese nada más. Y humanamente podemos pensar, ¿pero qué piensa Dios? Pero es que no podemos separar, no debemos separar lo que Dios unió. Y la vida va de la mano con la muerte y la muerte va de la mano con la vida. Dice el Señor que el que no muere no da fruto. ¿Y cómo hemos de morir si no vivimos primero? Es que tenemos que vivir en el Espíritu Santo para saber cómo hemos de morir. Y para que el día que sea entregada nuestra vida, dice, por causa tuya somos como ovejas de matadero. Todo el tiempo nos están sacrificando. Todo el tiempo. Y qué mejor alegría, y qué mejor gozo, y qué mejor paz hay en nuestra vida, que podamos saber que en ese momento el Señor nos va a guardar, nos va a fortalecer. Le vuelvo a decir, va a ser que le ponen para que se insensibilice cuando lo operan, la anestesia, que va a ser la anestesia a su espíritu, a mi cuerpo. Vamos a terminar en el nombre de Jesús. El gozo del Espíritu Santo es la fuerza, el poder, la convicción, la fe, la esperanza, la vida, la comunión, la intimidad, la perfección, la plenitud y la llenura del amor de Dios por ti y para ti, para que tú le confíes toda tu vida al Padre de gloria. Señor, dame del gozo de tu Espíritu Santo, puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Primeramente nuestro Maestro, primeramente aquel que superó todas las cosas, aquel que nos ha dicho, yo he vencido al mundo, el que estuvo muerto y vivió. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué fue exaltado hasta lo sumo Jesucristo? ¿Por qué los apóstoles soportaron lo que tuvieron que soportar? ¿Por qué Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo en lugar de ser llamado hijo de la hija del faraón? Porque sus ojos estaban puestos en la recompensa que Dios les había preparado. Dice, porque el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es que si tú no estás viendo el gozo que Dios ha preparado para ti, no vas a anhelar ese gozo, no vas a soportar lo que está por venir. ¿Sí? La recompensa, San Mateo capítulo 25. La recompensa del gozo, amado hermano. Por si tú decías, pero ¿qué ha preparado Dios para mí? ¿A dónde debo de poner mis ojos para que ese gozo me vuelva insensible a todo dolor, pero muy sensible a la presencia de Dios? San Mateo capítulo 25 del 19 al 23, hablando de las parábolas, de la parábola de los talentos, dice, después de mucho tiempo, fíjese, y esto es de verdad, ¿cuánto tiempo ha pasado y el Señor Jesucristo no viene? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y aquí está la recompensa de Dios. Aquí está el fruto del gozo del Espíritu Santo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en ¿dónde? Entra en el gozo. Cuando tú trabajas para la obra de Dios, esforzándote, sacrificando tu vida. No, es que primero es lo que tengo que ir a hacer para Dios y después lo que tenga que hacer para el mundo. Dice el Señor: entra en el gozo de tu Señor. Porque eres alguien que me está dando frutos, entonces yo te voy a compartir del gozo de mi Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos ido a orar por los enfermos? Hemos regresado cansados, pero gozándonos en Dios. ¿Por qué? Porque la gente dice: ay, es que desde que ustedes llegaron me empecé a sentir en paz. Ay, es que no se vayan. Ay, es que ¿cuándo van a volver? ¿Y cómo hace sentir eso a nuestro espíritu, a nuestro corazón? Nos hace sentir alegres, contentos, satisfechos. Sabemos que lo que estamos haciendo no es en vano. Vale la pena. Lo que se invierte, sea económico, sea material, sea espiritual. Lo que se invierte porque otra persona reciba de parte de Dios y reconozca que es de Dios, vale la pena. Versículo 22 dice: llegando también el que le había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel hasta la muerte. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, Señor, de tu Señor. Deleítate en el gozo que Dios tiene para tu vida. No importa qué pasa en tu vida, no importa si son problemas o si son situaciones agradables. De todo hay que deleitarnos, porque por Dios lo estamos viviendo. Dice su palabra: bienaventurados, 3 veces feliz en espíritu, alma y cuerpo, cuando se burlen, cuando los maltraten, cuando los humillen, por causa del Evangelio, no por andar de chismosos y pleiteros o entrometidos, sino cuando sea por causa del Evangelio. Entonces verdaderamente sentiremos el gozo que el Espíritu Santo tiene para nuestra vida. Y terminamos con esta maravillosa promesa: gózate en la promesa del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Por eso dice, por eso el Espíritu Santo nos ha dicho en esta mañana que la manera en que podemos empezar a sembrar y hacer brotar y crecer el gozo del Espíritu Santo es por medio de las Escrituras. Y esta palabra que Dios trae a nuestra vida debe de ser motivo de gozo a nuestro corazón constante y ferviente, porque dice en Romanos 37 al 39: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, está seguro, asegúrate, convence tu mente y tu corazón de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios
de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que si Dios nos hace esta promesa, ¿por qué tenemos que temer a lo que vendrá? ¿Por qué tenemos que convencernos de que no, es que yo no debo negar a Dios? ¿Por qué convencernos cuando tenemos tan maravillosas promesas de parte de nuestro Padre Celestial? Dice, no hay nada creado, sea espiritual o sea material, esté en los cielos o esté en la tierra, nada te va a poder separar del amor que yo siento por ti, porque te he amado con amor eterno. No te preocupes por tu muerte. No te preocupes por en qué manera. Preocúpate por sentir el gozo. Preocúpate por las armas que tú necesitas para vencer. Porque al final de cuentas el que te va a poner en la batalla es Dios. Porque al final de cuentas el que te va a dar el poder para vencer a tus enemigos es Dios. Preocúpate por lo que te toca. Y dejemos que Dios haga su parte como Él quiere, en completa, en plenitud, en convicción, plenitud de fe, en que Dios cuidará de mí eternamente, no hasta el último momento en este mundo y en la eternidad, habiendo llegado a ella. Vamos en el nombre de Jesucristo a ponernos en pie en esta mañana. Démosle primeramente a Dios gracias, de verdad, pero gracias de corazón. Gracias a Dios de corazón por lo que ahora el Señor Jesucristo ha hablado a nuestra vida. Que el Señor Jesucristo nos ha venido diciendo: tu entendimiento está equivocado. No hay verdadera convicción de lo que yo estoy tratando contigo. Entonces en esta mañana démosle gracias a Dios primeramente por su palabra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.